Vamos a comenzar entonces nuestra enseñanza de hoy de este estudio bíblico de tribus de Israel. Vamos a tocar el shofar para iniciar nuestra reunión y también bendecimos ahí a los que están a través de Zoom participando desde otros estados y países. No problema, está bien. Y bienvenidos todos. Hoy es un día especial, Rosh Chodesh, es el primer día del mes de Nisan. ¿Me están escuchando allá por el Zoom? Sí, Jorgito. Bueno, dale. Entonces, Rosh Chodesh del mes de Nisan es el primer mes del año. Y aunque los israelitas celebran el año nuevo en Rosh Hashanah en septiembre, en el día del shofar, en el día del toque de las trompetas, pero bíblicamente el primer día hoy es el año nuevo hebreo, el año nuevo bíblico, el primer mes del año, y hoy es el primer día. Va a acabar de aquí a poquito. Y de aquí a 15 días vamos a tener la cena de Pascua, el Pesaj, que es la Pascua bíblica, de acuerdo a como se celebraba desde los tiempos del Éxodo. La celebró Yeshua con sus discípulos, lo que es conocido como la última cena, y ya les vamos a avisar para participar. Va a tener un pequeño costo por causa de la comida, vamos a tener cordero, vamos a tener todo como la última cena de Yeshua con sus discípulos. Entonces están convidados y pueden venir, traer a sus amigos, a sus personas conocidas, para que participen probablemente aquí de una primer Pesaj bíblico en Metepec. Así que vamos a invitar a bastante gente. Y no va a costar mucho, solo el costosito de un platito de cordero, ¿no? El pan sin fermento, las hierbas amargas. Entonces vamos a tocar el shofar para iniciar nuestro servicio. Vamos a repetir el Shema Israel, todos juntos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ואהבת לרעך כמוך, וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
Baruch Shem Kehod Malchuto Leolam Vaed. Oye Israel, el Señor es nuestro Elohim, el Señor es uno. Bendito y glorificado sea su santo nombre y su reino para siempre, eternamente. Y amarás al Señor tú. Vamos a repetir todos juntos esto, ¿listo? Que esto es una declaración. En verdad, no es una oración al Señor, sino es una orden del Señor, y nosotros la repetimos para fijarnos, para plantarlo como una raíz en nuestro corazón. Corazón en hebreo es aquí, no aquí. Y amarás al Señor tu Adonai de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te ordeno, las escribirás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos, y de ellas les hablarás sentado en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y también las atarás en tu mano como una señal, y te serán como marca entre tus ojos, y las escribirás en los umbrales de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Aquí hay algo interesante, dice que se colocará como una señal estas palabras. No es estas palabras de Deuteronomio 6, 4, 9, sino estas palabras es todos los mandamientos, toda la Torá. Y dice, y las colocarás como una señal en tu mano, y te serán como marca entre tus ojos. ¿No es verdad? ¿Y qué significa? Serán como una marca en tu corazón, porque el corazón en el concepto hebreo bíblico es aquí. Y fíjese qué cosa curiosa, probablemente nunca lo pensaron. En Apocalipsis, donde habla de la marca de la bestia, dice que la marca será colocada en la mano y en la frente. ¿Qué significa? Si la palabra, aunque los judíos usan una cajita de cuero con estos pocos versículos, estos 5 versículos escritos adentro, en verdad lo que es simbólico, es simplemente como algo que los judíos inventaron para poner como marca en la mano o en la frente. Pero lo que el Señor se refería era realmente que la palabra del Señor esté en nuestro corazón, y las obras de nuestras manos estén de acuerdo con esa palabra. Entonces no habrá lugar para la marca de la bestia, porque la marca de la bestia, que es un sistema, se implantará en nuestro corazón. La marca de la bestia es la marca del anticristo también, o sea, del antidios. Si no están las cosas de Dios en nuestra mente y las obras de nuestras manos no van paralelas con lo que tenemos, entonces estará que la palabra del antidios, del anticristo en nuestra mente, y nuestras obras serán de acuerdo. Mire qué cosa interesante. Pues pueden sentarse. Bienvenido ahí. Tenemos a Beatriz también. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Me escuchas, Beatriz? Qué bueno. Me alegro mucho. Desde Denver, Colorado, Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar hoy con nuestro estudio de hoy. El estudio de hoy es muy importante, es la parashá, la porción semanal llamada Tazria. Está en Levítico capítulo 12, versículo 1, y va hasta el capítulo 13, versículo 59. Para mí es una de las porciones importantísimas, donde, claro, no la leeremos como en las sinagogas tradicionales, se las cantan desde el principio del 12.1 hasta el 13.59, toda cantada, pero no hay, digamos, un mensaje, una enseñanza. Y también, como la cantan en hebreo, la mayoría de los judíos que están en las sinagogas fuera de Israel, como por ejemplo México, Brasil, Estados Unidos, no consiguen entender porque no entienden el hebreo. Entonces se torna algo muy frío. Nosotros, yo particularmente, siempre busco algún elemento de la porción para poder usar ese elemento, y cada año repetimos la misma porción semanal,
pero cada año yo tomo un pedacito diferente que pueda ser aplicado a nuestra vida personal. Si la palabra de Dios no consigue transformar nuestra existencia, si no consigue aprimorar nuestro relacionamiento con el Eterno, entonces la palabra está muerta. Y el problema es ese: cuando la palabra está muerta es solamente palabra, pero lo que vivifica es el espíritu que viene por tras de la palabra. Entonces vamos a comenzar rápidamente, no queremos acabar muy tarde, porque hay gente que viene de transporte y bueno, perdonen, la semana pasada acabamos un poquito tarde. ¿Llegaron bien en casa? Gracias. Bueno, si están aquí es porque llegaron bien la semana pasada. Levítico capítulo 12, versículo 1. Ahí tenemos, en hebreo dice: Ve'idaber Adonai el Moshe lomar, Dvar al Bnei Israel lomar, Isha, Kitazria, Veyalda Zahar, Bet'elma'a, Shivat Yamim, Ki Yamei Nedat, Dotá, Tam'a. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Ese es el principio, justamente cuando dice Tazria, significa cuando dé a luz en hebreo. Pero no vamos a hablar sobre ese tema, ya les voy a enseñar sobre ese tema cosas muy importantes, que estoy preparando un mensaje bien comprensible, bien profundo sobre eso, sobre cuál es la razón por la cual una mujer queda impura cuando da luz. 7 días cuando da a luz un varón, 15 días cuando da a luz una niña, y fuera 33 días digamos, de preservación de impureza menor, daría 40 días, pero cuando es una mujer es 66 días, más 15 días da mucho más, da 80 días. ¿Por qué razón? La mujer cuando da a luz una niña tiene que estar impura más tiempo que cuando está con un varón. Ya les voy a enseñar, cosas muy lindas, muy profundas, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que hoy vamos a hablar del capítulo 13, porque el capítulo 12 trata del procedimiento para purificación de la mujer después de haber dado a luz. Pero en el capítulo 13 nosotros vamos a ver otro tema relacionado a otro asunto, que es también una contaminación, una cosa impura, algo que es abominación para el Señor, que es la lepra espiritual. El principal tema abordado por la porción de esta semana en el capítulo 13 es el tema llamado en hebreo Zaharat. Zaharat es una enfermedad de la piel que no tiene una traducción clara ni para el inglés ni para el español. Parece ser un tipo de lepra espiritual. Su aspecto, según los estudiosos, es causado por el Lashon Ra. En hebreo, Lashon Ra significa mala lengua, mala lengua. En los tiempos bíblicos, la lepra no era el de Hanseníasis, que es la enfermedad, Hanseníasis leprae, que es la enfermedad moderna en la piel. Yo ya fui mucho a orar por leprosos en Brasil. Hay una ciudad entera que se llama Tres Niñas, y en esa ciudad es una ciudad cerrada por murallas donde hay leprosos adentro, y solamente los brujos y espiritistas iban allá para hacer trabajos de beneficencia con ellos, pero creyentes no iban porque no se querían contaminar. Y un día me hicieron un desafío, los espiritistas. Me dijeron: ustedes los creyentes hablan, pero no tienen amor por el prójimo, no cuidan a los enfermos, y Jesús dijo, y así. Dije: yo voy. Dice: ¿tú tienes audacia de ir allá? Claro. Ahí me senté en el ómnibus de todos los espiritistas, yo era el único pastor allá. Llegamos allá y me respetaron mucho, porque donde llegaba decía: bueno, ¿qué quieren, que les hagamos unos pases de espiritismo o que el pastor ore por ustedes? Y la mayoría de los leprosos pedían que yo ore por ellos. Y yo llegaba, los abrazaba, los besaba a los leprosos, y entonces decían: ¿no tienes miedo? Digo: no, porque la hanseníasis no contagia, es un preconcepto.
y los leprosos se quedaban tan felices de que yo podía abrazarlos y besarlos y todo, y sin temor ni uno. Ese tipo de lepra no es la lepra que habla la Biblia. La Biblia está hablando del lashon hara, o lengua maligna, y su cura. Ese tipo de lepra espiritual infectaba la piel humana. Era como un problema de influencia en el cuerpo humano. La ropa, las paredes de una casa habitación, el interfaz entre el mundo interior y exterior del hombre era contaminado por esa lepra, que no era esa lepra física moderna, sino la lepra espiritual producida por la lengua maligna. De acuerdo con los estudios bíblicos, la aflicción llamada en hebreo tzaharat y traducido al castellano como lepra, no se refiere a la lepra de enfermedad de Hansen, como lo conoce hoy día, lo acabo de decir. La lepra o enfermedad de Hansen es una infección bacteriana causada por la bacteria Microbacterium leprae. Era una enfermedad, la tzaharat era una enfermedad bien conocida en el Oriente Medio en los tiempos bíblicos. Pero tzaharat en los tiempos bíblicos era una enfermedad que se manifestaba, preste bien atención, por avón en hebreo. Avón significa rebelión contra Dios. Cuando Dios dice no hagas y tú haces, eso producía esa enfermedad de tzaharat. En Levítico 13:46 leemos: el leproso tzaharat habitará aparte y será su morada fuera del campamento. Qué curioso. Siendo que la enfermedad era una enfermedad espiritual por causa de la lengua maligna, la orden del Señor era que esta persona habitara fuera del campamento. No podía estar dentro de la ciudad, dentro del campamento, sino tenía que estar aislada, totalmente fuera. En Levítico 14:1 leemos: Zot tihye torat hamitzarah beyom teorato behová ala Cohen. El Señor habló a Moisés diciendo: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Él será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, y el sacerdote lo examinará y verá si la infección ha sido sanada en el leproso. ¿Qué es lo que les puede llamar la atención a esto que estamos leyendo aquí? ¿Qué les llamaría la atención, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer con el leproso? Llevarlo al sacerdote, al Cohen. Curioso, el sacerdote no cura. Lo que tendría que decir, habría que llevar al leproso a un médico para que el médico le dé de alta y lo reintegre al campamento. Pero no era el médico, era el sacerdote, y el sacerdote no conocía de cuestiones médicas, de cuestiones bacterianas, de infecciones o de problemas de piel. El sacerdote conocía solamente las cosas espirituales, conocía la Torá. Entonces aquí nos da una pista que realmente esta lepra espiritual o esta tzaharat no era una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual producida por la rebelión contra Dios. Entonces había que llevarlo al sacerdote, porque era el sacerdote el que iba a checar si esta persona había solucionado el problema de su lengua maligna. Las opiniones varían en cuanto a por qué se debe quitar de la sociedad a un leproso. Algunos dicen simplemente que se pone en cuarentena debido a que su condición es contagiosa. Otros insisten en que dado que sus malas acciones causaron daño a los demás, debe ser castigado para vivir de forma permanente aparte de los otros. Yo personalmente, así fue mi posición, yo prefiero sin embargo la opinión
que cree que un periodo de soledad se impone a este individuo, a esta persona, para otorgarle la posibilidad de pensar, de reconsiderar sus acciones y que decida a vivir un nuevo estilo de vida moral. Se le impone un aislamiento social necesario para que realice una introspección profunda. Se le da la oportunidad de pensar por sí mismo al respecto de sus acciones que está llevando adelante por causa de la difamación, la lengua maligna, la lashon hara en hebreo. O sea, a una persona que está perjudicando a la sociedad por sus actitudes antiéticas, antimorales y antibíblicas, al aislarla, primero se hace con que esta persona no influencie a los otros, porque el difamador precisa de alguien que le escuche. Ahora, si se lo aísla, esa persona no va a poder difamar más y no va a contaminar con ese chisme a los otros o con esa difamación. ¿Están entendiendo? Aquí tenemos en hebreo la palabra que significa lepra. En hebreo es motzi ra o metzara, que es una junción de dos palabras diferentes, que es motzi y ra. Motzi significa expresar, poner para afuera, sacar, y ra significa maligno. Mire qué cosa curiosa, que el principal dios egipcio se llamaba Ra, que significa maligno. O sea, motzi ra es exactamente, sería el que propaga difamación. Tenemos aquí dos palabras importantes que van a figurar varias veces en esta porción semanal, que es taor, que significa puro, y tamim, que significa impuro. Taor, y presta atención, estas definiciones son extremadamente importantes. Taor, que es puro, y tamé, que es impuro, son dos niveles diferentes de relacionarse con el Santo de Israel, con el Eterno, con el Dios de Israel. Taor se traduce como si fuera algo limpio, pero en verdad es una descripción de aquello que es aceptable para ser de acuerdo a la imagen de Yud-Hei Vav-Hei, del Eterno. O sea, ser una persona pura es una persona que está viviendo un tipo de vida que Dios, que el Eterno, acepta de acuerdo con la proximidad a su propia imagen. Todo lo que es Taor pertenece al carácter de Dios. Por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, la honestidad, la ética, todo eso pertenece al nivel de Taor, porque eso es lo que caracteriza exactamente a nuestro Padre Celestial. Esas son las características del carácter de nuestro Creador, y todo lo que es parecido al carácter del Creador se considera puro. Y cuando nosotros somos Teurim, o sea, tenemos la porción de Taor aceptable por el Señor, quiere decir que nos estamos aproximando a la imagen del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. No es un proceso, no es una cosa inmediata. No es algo como en las iglesias cristianas le dicen a usted aceptó Jesús, ahora ya nació de nuevo. No. Usted, cuando reconoció y se postró delante del Señor, usted tomó la decisión de comenzar a nacer de nuevo, a tener un proceso de regeneración, de recreación, a eliminar diariamente, con una lucha fuerte, todos los vestigios de aquel nivel que es tamim, que es el impuro, que es exactamente lo opuesto al carácter de Dios. Tamim, que fue traducido como algo sucio, o tamim, realmente son las cosas que no son aceptables o aprobadas
por el eterno nuestro Creador, Dios, porque no son parte de su carácter y su práctica nos lleva lejos de la imagen de Yud-Hei Vav-Hei, que es el Señor Dios. Ejemplo, el pecado, el odio, la malicia, la difamación, el chisme, el juzgamiento, son cosas que no representan a nuestro Creador. En la mente occidental, nosotros no creemos de que todo lo que es sucio puede ser limpiado. En los ojos de Dios esto no es cierto. Un ejemplo es que nosotros no podemos limpiar el odio y reducir el nivel del odio hasta dejarlo un poquito menos odioso. O sea, yo odio, entonces yo voy mejorando mi odio y ya no odio tanto, entonces ahora estoy bien. No, o se odia o no se odia. Es como el veneno. Tú no puedes decir, mira, ¿sabes qué? Este vaso es de veneno, pero yo voy a tomar solamente la mitad. Entonces no va a ser tan venenoso, va a ser exactamente igual. ¿Lo tomas o no tomas? Es como el fruto del Espíritu y los frutos de la carne de Gálatas. Usted va a ver que frutos del Espíritu está en plural, pero fruto de la carne, el fruto del Espíritu está en singular, y frutos de la carne está en plural. ¿Qué significa? Tú no puedes decir, yo soy fiel, yo soy amoroso, yo soy compasivo, yo soy comprensivo, pero yo me iro y reviento No, ahí ya la regaste. O todo o nada. En cuanto con el fruto de la carne, que es plural, los frutos de la carne, ahí no puedes decir, mire, yo solo tengo esto, solo aquello, yo soy solamente envidioso, yo soy buenísimo, pero soy solo envidioso, yo soy buenísimo, soy buena gente, pero soy solamente adúltero, yo soy muy bueno, pero soy solamente un asesino. No, por eso cualquiera de esos frutos de la carne te contaminan y te matan. Entonces no podemos limpiar lo que es también, o lo eliminamos o reducir el nivel. Digamos, nivel también de 1 a 10, ¿cuánto eres? Yo soy 7, impuro. No, no existe. Porque al ser 7, y si tienes 3 o 7 de impuro y solamente 3 de pureza, ya estás sucio. O sea, no hay. Por eso el concepto de Tahor y también es muy importante. En Números capítulo 12, versículo 1 y 2, leemos una historia muy importante al respecto de Miriam, Aarón y Moisés. Dice, entonces Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. O sea, ellos ¿qué derecho tenían de hablar contra Moisés? Porque Dios le dio una mujer cusita. A Aarón no le gustaba la cusita, a Miriam no le gustaba la cusita, y entonces se levantaron a difamar y hablar mal contra Moisés, siendo que primero tendrían que haber preguntado a Dios, Señor, esa cusita es la mujer que tú le diste a mi hermano Moisés. Solo Dios sabe. A los ojos del hombre nosotros podemos juzgar, nosotros podemos reprobar. Yo a veces me preocupo cuando, por ejemplo, hay gente que comienza a decir, no te metas con eso, no te metas con... ¿Quién somos para juzgar? Porque juzgamos por la apariencia. Y la palabra dice que los ojos del Señor no juzgan por la apariencia, sino juzgan por el corazón. Y ellos se tomaron la libertad, el derecho de juzgarlo. Y aquí dice bien claro, miren lo que dice, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor escuchó. Ahora aquí dice, ellos no se enojaron, no hablaron, no difamaron y no hicieron la shorra contra Moisés,
pensando que solamente habló Dios con él y no con ellos. Eso fue la excusa. Pero aquí en el primer versículo, en la primera parte, está clarísimo que el problema no era si Dios había hablado solo con Moisés o solo con ellos, o también con ellos. Porque aquí está aclarando cuál fue la razón para que Miriam se levante con la Shorra contra Moisés. Dice, hablaron contra Moisés, no por causa de que reclamaron que Dios solo hablaba con él, sino por causa, y está bien claro subrayado ahí, por causa de la mujer cusita con quien se había casado Moisés. Pues se había casado con una mujer cusita. Eso que está entre paréntesis fue agregado en la Biblia, no está en el original. Y dijeron, ¿será posible que Dios solo habla con Moisés? ¿Él también no puede hablar con nosotros? Sí, puede. Pero Dios escogió a Moisés. ¿Quiénes son ellos para juzgar las acciones de Dios? Y aquí lo más chistoso es, dice que el Señor estaba escuchando lo que Aarón y Miriam estaban hablando. Porque a veces nosotros hablamos y pensamos que el Señor no toma en cuenta, pensamos que el Señor no tiene un memorial de cada palabra que nosotros decimos. Especialmente con lo que es la Shomra. Cuando nosotros usamos nuestra lengua para difamar, para acusar, para juzgar, para maldecir, está todo registrado. El Señor escucha todo y está todo registrado. El día que el Cordero, que es el único digno de abrir el libro, los sellos del libro de la vida, para juzgar a cada uno según sus acciones, todas esas palabras están registradas. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos difamado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos insultado, todo lo que nos hemos reído, todo lo que hemos puesto en duda que Dios puede hacer con una persona es tomado en cuenta. Ustedes se acuerdan de un pequeño versículo, un pequeño capítulo que hay en el libro me parece que es de Crónicas, con respecto a Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando vino Elías y Eliseo agarró su capa y recibió la porción dupla del espíritu de Elías, y Elías fue arrebatado en carruajes de fuego, ¿se acuerdan? Pues, ¿qué pasó? Más tardecito en la Biblia dice que él estaba andando por el campo y aparecieron 40 jóvenes y le decían, a ver, sube, pelado, ¿cómo le llaman? ¿Pelón? El que no tiene cabello. Sube, karajat en hebreo, pelón. Y todo el mundo, y dice que el Señor, Eliseo, el profeta, los maldijo. Y dice que vino un oso y mató a varios de ellos. ¿No es verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Ahora, ¿sería justo que un profeta de Dios maldiga a esos jóvenes que se rieron de él, llamándolo pelón, sube, a ver, sube? ¿Sería ese un motivo para que un profeta de Dios maldiga a esos jóvenes al punto de que un oso venga y los mate? Es que, ¿cuál fue? ¿Qué significa eso? Sube. ¿Pero qué tipo de burla? Nadie lo analiza. Acontece que cuando Elías le dejó la doble porción del Espíritu, o sea que él tuvo doble porción de Elías. Si Elías hizo uno, él haría dos. Y como Elías subió al cielo, y él vino mostrándose como un profeta que abría el agua, que endulzaba las aguas amargas, que curaba las aguas con su talit. Entonces ellos dudaron que el espíritu de Elías estaba sobre él, y se burlaron y decían, sube como Elías. Si tienes el espíritu, doble porción del espíritu, y él subió al cielo en carruaje de oro, sube tú también. O sea, dudaron de que Eliseo tenía porción doble del espíritu. Y ahí no fue Eliseo. Eliseo no es que maldijo de su propio corazón.
es que como profeta de Dios quiso mostrarles que cuando el Señor da una unción, cuando el Señor coloca una porción de unción sobre un escogido, sobre un hombre de Dios, el que duda de eso o el que se burla o difama recibe un castigo que es muerte espiritual, es lepra espiritual. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer que Dios le había dado a Moisés. Y Dios oyó y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue, el Señor se retiró. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tierra, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerta, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Y Moisés, miren ustedes, Moisés clamó al Señor. Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala, ahora te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada pues fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Mi pregunta es la siguiente: cuando Moisés rogó al Señor para que cure a su hermano, el Señor podría haberla curado y dicho: ah, bueno, te voy a escuchar tus oraciones, tú eres un hombre compasivo, misericordioso, ellos te ofendieron y tú me estás pidiendo a mí por ser una persona que perdona a sus malfectores, yo te voy a escuchar. Dios soplaría sobre Miriam, se quedaría sana y queda todo bien. ¿No es verdad? ¿Cuál es el motivo? Que el Señor no la cura instantáneamente como respuesta a la petición, a la súplica de su hermano Moisés. Y el Señor dice: no, que se vaya 7 días fuera del campamento. ¿Para qué? Para que sea curado. Vuelvo a repetir aquello que dije antes. ¿Cuál es el motivo de ponerlo fuera del campamento? Porque si Miriam se hubiera quedado allá y Dios lo hubiera curado su lepra física, pero no había ni una garantía de que ella hubiera meditado, de que ella hubiera se arrepentido de la actitud, de su lashon ra, de su difamación con respecto a Moisés. Muchas veces Dios utiliza determinadas situaciones como una lepra física, una ceguera, un problema físico en el corazón, un problema de derrame cerebral, y pone en el hospital a una persona, y a veces pensamos que es el diablo y no, a veces es el propio Señor que lo aísla para que la persona pueda comenzar a trabajar en su mente para tratar de meditar de su actitud. A mí me hace recordar eso un ejemplo que me pasó a mí personalmente en el año 89. En el año 89 en Brasil había una pareja. El señor era un pastor armenio. Por otro lado, fuera de ser pastor, tenía una gran industria de zapatos, porque todos los armenios en Brasil tienen industrias de zapatos. Y este pastor era muy buena gente.
Su esposa era muy buena gente. Pero este señor pastor, que ya tenía como unos 70 años más o menos, yo era un poquito más joven en ese año, en el 87, 88. ¿Y qué pasó? Puta, imagínate. Pero este señor, este pastor, comenzó a quedarse ciego. Y fue paulatinamente, en un año más o menos, se estaba volviendo ciego. No había diabetes, no había razón, no había problema genético, problema hereditario. Simplemente se estaba volviendo ciego. Cuando yo conocí a esta pareja, la señora era una señora de mucha oración, tenía muchas relaciones. Ella se la pasaba haciendo mitzvot, saliendo a llevar a las personas palabra de confort, ¿le llaman conforto? Sí, confort. Confort. Y como el marido se estaba que ya ciego, ella me conocieron a mí porque yo fui a predicar a la iglesia de ellos. Y ella me dice, Pastor Mordejai, usted no me podría acompañar porque hay mucha gente con necesidad que necesita que ore por ellos. Pero yo no manejo y mi marido no puede manejar. ¿Usted podría ir conmigo a orar? Dije, no hay ningún problema. La señora ir solita con él. Ella tenía como 70 años también. Yo tenía como no me acuerdo cuántos en esa época, ya me olvidé. Yo era más joven. Yo era un poco más joven. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé a salir con esta señora, con la esposa del pastor. Comencé a salir a orar por personas. Y me pasaba, yo tenía mi industria, pero mi industria andaba sola, entonces yo me dedicaba a veces de mañanas o de tarde, salía con ella, íbamos a visitar a varias personas para poder orar por ellas. Pues este pastor me quería mucho, le gustaban las enseñanzas que yo daba, se aproximó de mí bastante. ¿Y qué pasó? Un buen día este pastor me dice, Pastor Mordejai, le quiero pedir un favor. Usted sabe que yo me quedé ciego en un plazo de 1 año. Y yo soy un hombre de Dios que me pasé toda la vida predicando el Evangelio, amando a Dios, dando mis diezmos, todo. Y yo nunca conseguí entender la razón por la cual yo me estoy volviendo ciego. Y yo ya le pregunté a muchos pastores. Y muchos pastores, hombres de Dios, oraron, decía, oren por favor para que Dios les dé una razón por mi ceguera. Y la mayoría de ellos vienen y me dicen, no, lo que pasa es que usted es un hombre de Dios y el diablo quiere hacerlo, quiere sacarlo del camino porque usted ha sido bendición para muchas personas. Y él me dice así, este pastor, se llamaba Jorge Calzabian, me dice, ¿sabes qué? Nunca esas explicaciones me llegaron, me confirmaron en mi corazón. Y yo pienso que Dios te trajo a mi vida para que, yo creo que Dios te va a usar para hablar conmigo. Por favor, ora y dime lo que Dios te muestra. Dije, mire, yo no soy profeta, soy pastor. Dios puede usarme, pero si quiere, yo voy a orar. Y si algún día Dios me dice algo, le prometo que se lo vengo a decir. Y me puse a orar. Y pasó unas 2 semanas y Dios me da una palabra. Me dice, este pastor, él mira solo para afuera, pero él nunca miró para adentro. Entonces yo fui a la esposa y le dije, dígame, ¿cómo es su marido? Es un hombre de Dios, su iglesia es grande, es un hombre así fervoroso, habla lenguas, lleno del Espíritu, pero ¿cómo es él en casa? Dice, ay hermano, le dice la mujer, dice, ay, me da mucha pena tener que hablar con usted de esto, pero ya que me preguntó tengo que abrir mi corazón. Mi marido en la iglesia es una persona, en la casa es un demonio. Mis hijas y mi hijo no van a la iglesia hace 20 años por causa del testimonio de él, dentro de casa. Y yo entendí. Y yo llegué al pastor Jorge y le dije, pastor, me parece que tengo una palabra del Señor. Usted siempre miró para afuera, pero nunca vio su propia vida. Y el Señor le torció los ojos para adentro.
para que usted no está ciego, solamente usted cambió el ángulo de visión. Ahora Dios quiere un tiempo para que usted no mire a los de afuera, sino mire al Jorge que está dentro, para que usted medite, se analice, para que usted haga una reconsideración de su vida y usted se cheque a usted mismo, haga un check-in. ¿Quién es usted? No qué es lo que hace, sino qué es lo que es usted. Él me abrazó, hasta me da ganas de llorar. Me abrazó llorando. Me dice, esa palabra es de Dios. 2 semanas después me llamó, me dice, quiero una reunión con toda mi familia, con toda la familia. Y lo reunió, les pidió perdón, se arrepintió de todo lo que les había maltratado, los había lastimado, los había herido. ¿Y saben qué pasó? 2 meses después, recuperó la vista. Cuando el Señor nos aísla con la lepra espiritual, nos pone fuera del campamento, es exactamente para el motivo de que nosotros tengamos un plazo en que podamos meditar, podamos hacer un autoanálisis de cuál es nuestra actitud con respecto a los otros. Estoy hablando para ustedes que llegaron más tarde de la lepra espiritual, que en hebreo es Lashon Ra, es Motzi Ra. Motzi Ra significa expresar o poner para afuera o propagar difamación, hablar mal, juzgar, acusar, juzgar a los otros, condenar a los otros, todo con nuestra lengua. Y eso produce en los tiempos bíblicos una lepra que no es la lepra física conocida hoy, la hanseníasis, mas es la lepra espiritual, que hacía con que la persona sufriera las consecuencias espirituales de una muerte espiritual por haber usado de difamación, de lashon ra, de lengua maligna. Y estamos hablando de todo eso, inclusive del hecho de ¿cómo se llama? En Números 12:9, cuando 12:1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ¿no ha hablado también delante de nosotros, mediante nosotros? Y el Señor escuchó y se encendió su ira. Yo estaba hablando justamente, y esto quiero otra vez marcarlo, que aquí ellos hablaron por causa de que juzgaron a Moisés por la esposa que Dios le había dado, porque a Moisés no fue y se escogió quien quiere. Cuando la persona anda con el Eterno, el Señor envía. A veces cometemos errores por desobediencia, pero lo juzgaron a él por causa de la mujer, pero ellos dieron la excusa de que era, Dios solamente usa a Moisés y no nos usa a nosotros. Pero en verdad aquí explica la palabra que era por causa de que lo juzgaron. Lo difamaron por causa de la mujer con la cual él se había casado. Después se encendió la ira del Señor, ella quedó leprosa y el Señor la manda 7 días fuera del campamento. Y yo explicaba que el problema no es para que no contagie con bacteria, el problema es para que no contagie con sus chismes, con sus palabras, para que no influencie. Entonces la mejor forma de solucionar un problema de difamación, de chisme, de contienda, de división, de acusación, de juzgamiento, es aislar a la persona, porque siempre el difamador, el que usa la lashon ra, el que motzi ra, saca cosa maligna, necesita indefectiblemente un cómplice que escuche. Entonces, cuando no hay cómplice, no hay difamación. Si yo quiero difamar, por ejemplo, ahora a Fabián, y no tengo quien me escuche,
O si yo vengo ahora, te digo, ¿sabes qué, Irán? O a ti, Sol. ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo de Fabián. Y tú me dices, yo no quiero te escuchar, no me interesa. Sheket. En hebreo, sheket. Silencio, no quiero escucharte. ¿Yo voy a poder difamarlo? Claro que no. Entonces siempre el difamador necesita una antena receptora que está dispuesta a recibir. Entonces, al aislarlo al difamador, se está cortando de raíz el motzirá, el lashon ra, la difamación, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hablarles sobre Naamán, un leproso. En Segunda de Reyes 5.1. Segunda de Reyes 5.1. Vamos a hacerlo más rápido, no quiero que se demore muchísimo. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, que es Siria, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero la Biblia dice, pero era leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y él estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria. Si su Biblia dice, ojalá mi señor estuviera, eliminen, borren, les doy autoridad para borrar la palabra ojalá, bórrenla, táchenla en su Biblia, porque esa palabra no viene del hebreo ni del castellano. Esa palabra ojalá no la use en su lenguaje diario. ¿Sabe por qué? Viene de la influencia de los moros que invadieron España por 800 años, que eran musulmanes. Y ellos implantaron esa expresión, oh Alá. Entonces, oh Alá es invocar al Dios Alá, que no es nuestro Dios. El Dios Alá es el Dios Luna. Por eso, en el Islam, las banderas, los escudos, la cruz roja, que aquí es cruz roja, la cruz roja de emergencias, de ambulancias. En Israel es Maguen David Adom, la estrella de David roja. En los países musulmanes es la media luna roja. ¿Por qué? Porque es del Dios Alá. Y cuando usted dice ojalá, es oh Alá. Entonces está invocando a Alá, al Dios falso de los musulmanes, al Dios Luna. Entonces dice, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria, él entonces, en hebreo Samaria es Shomrón, él entonces lo curaría de su lepra. Qué cosa curiosa. Aquí el ejército, el capitán del ejército, que era mano derecha, era primer ministro del rey de Aram, él fue para Israel, venció una batalla, y como general vencedor tiene derecho a agarrar el botín de guerra, y dentro del botín de guerra puede llevar prisioneros. Cualquier prisionero que tome el general vencedor, él tiene derecho de que sea un siervo en su casa, un esclavo en su casa. En este caso, dice que el capitán del ejército Naamán tomó a una niña muy joven y la llevó a su casa, que es más o menos 3 semanas de carruaje, más o menos unos 600 kilómetros de distancia, o 700 kilómetros de Samaria hasta allá, hasta Siria, hasta Damasco o Aram en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Él puso a esta joven niña al servicio de su esposa, como una sierva de su esposa. Cuando aquí dice que era una joven, muy joven muchacha, se considera en nuestro concepto occidental que no debía tener más de 12 años.
Entonces presta atención que esta pequeña niña de unos 12 años fue robada de la casa de sus padres, fue llevada como prisionera de guerra, fue sacada de su país, de su familia, fue llevada a un lugar donde se tiene otra religión, se come otra comida, se habla otro idioma, lejos de sus padres y como prisionera de guerra sin fecha de liberación. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley de guerra en esa época, un prisionero de guerra podía servir como esclavo en la casa del Señor, no por generaciones, sino hasta que muriese el Señor. En el caso, esta pequeña joven niña podría servir en la casa de Naamán solamente hasta que él se muera, y en ese caso ella tiene que ser liberada. ¿Cuál es la reacción que haría cualquier creyente contemporáneo de hoy? Dejarlo que se muera, no, poner las rodillas en el piso, decir: Señor, Dios de Israel, yo soy tu hija, mira, Señor, este sinvergüenza me llevó prisionero, yo soy hija del rey, Señor, por favor, mátalo rápido, porque si se muere rápido, yo me quedo libre. Esa sería nuestra oración, y sería lógico, desear que el tipo se muera lo más rápido posible. Pero hay una ley que dice que hierba mala nunca muere, ¿no? No sé en qué versículo dice en la Biblia, pero más o menos es real, ¿no? A veces se muere una persona joven a los 50, 40 o 30, hombre de Dios, mujer de Dios, decimos: mira, se murió, era tan fiel, tan buena persona, tan fiel con el Señor, se murió, y ese viejo ahí, mi vecino allá del fondo, ya tiene como 80, nunca se muere, ¿no es verdad? Sí. Lo que pasa es que el de 30, 40 que se murió, no se murió, es que está aquí hasta ser curado, es como en un hospital, y cuando ya está curado el Señor lo da de alta. El médico, ¿qué pasa en el hospital? Vas al hospital, estás con un problema grave, cuando estás bien, el médico dice que, pues ya estás perfecto, de alta, a casa. Cuando estamos aquí en este mundo, estamos en el proceso de purificación, en el proceso de retorno a la imagen de Dios, y cuando ya estamos en un nivel que Dios considera aceptable, te da de alta y te manda para casa, porque si te deja en el hospital hay contaminación, infección hospitalaria, el mundo ya estamos buenitos y de pronto salimos un viernes con los amigos y chao, todo ya nos contagió con algo. Entonces esta niña, parece que ella hubiera escuchado a Yeshua cuando dice: ama a tu enemigo, porque amar a quien te ama es muy fácil, ¿no es verdad? Y el Señor dice también en el Antiguo Testamento, en la Torah, dice: si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene agua, dale de comer. Está hablando del enemigo. Parecería que ella hubiera escuchado el Evangelio antes de que el Evangelio haya sido escrito, pero tiene razón, porque ¿quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo enseñó? Es el propio Señor que dio la Torá. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento está en la Torá. Por lo tanto, esta niña parece que conocía los principios espirituales, que es mejor bendecir a tu enemigo que maldecirlo. Cosa que nosotros no hemos aprendido. Entonces, ella dice: Señor, quisiera Dios que mi Señor leproso estuviera en Samaria para que Eliseo, el profeta, lo cure. Y Naamán entró y habló a su Señor, al rey, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 shekels de oro y 10 mudas de ropa, y también llevó al rey de Israel una carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Así, con aquella arrogancia, era un rey que había vencido la batalla contra Israel. Y sucedió cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso yo soy Dios para dar muerte y dar vida? ¿Quieren ver? Este tipo me manda a decir que yo cure a un hombre de su lepra. Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír eso, Eliseo
el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Pero en verdad él no era soberbio, él no quería mostrar que yo soy el profeta como yo soy el profeta. Hay gente que publica, abre en el Facebook, profeta José López. Profeta José, vamos a hay que ver, profeta puede ser, profeta el burro de la esquina, como la mula que está aquí parada allá corriendo el carrito del que lleva basura. También ese puede ser profeta. Y había una mula que era profeta. Lo que él quería en verdad era mostrar que Dios operaba en Israel. Al ser un profeta, que sepa que hay un profeta, así que sepa que Dios está usando a alguien, que Dios existe. Porque si Dios no existe, no hay profeta. Vino pues Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró en la entrada de la casa de Eliseo. Imagínense, era un general que había vencido la batalla. Lógico, era odiado por los israelitas. Y mucho más volviendo de Siria a la tierra de Israel. Él corría un peligro gravísimo. Él viene con sus caballos y con sus carros, claro, con sus guardaespaldas, su custodia, y llega a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo vivía ¿dónde? Eliseo vivía al borde, a las orillas del río Jordán. Vivía a las orillas del río Jordán, no había asfalto, era todo de tierra, no solo tierra, a orillas del Jordán era barro. Y este general llega con sus carruajes, primer ministro de Siria. El tipo para el carruaje, se bajan sus siervos, abren la puertita del carruaje, ponen una ¿cómo se llama? Alfombrita roja para que Naamán no se ensucie sus botas de charol. Entonces Naamán se para así en su carruaje y a sus siervos dice: avísenle a ese tal de, ¿qué es? Profeta. Dígale que ya llegué, que venga a curarme. Los siervos van corriendo. Llegan, tocan la puerta y está el profeta Eliseo leyendo ahí al profeta Ezequiel o vaya a saber qué. Y cuando tocan la puerta y abren la puerta, dice: sí, pase, mande, como diría, ¿no? Claro que no es mexicano, pero si fuera mexicano, Eliseo diría: mande. Ahí abren la puerta, dice: ¿sabe, señor profeta? Nuestro señor Naamán, el leproso, lo está esperando, viene con una carta del rey. Profeta Eliseo ni siquiera saca su vista del pergamino que está leyendo. Dice: está ahí, pues dile que se meta, que se vaya a tomar un baño. ¿Cómo? Pero no una vez, 7 veces. Aquí no sé, pero en Brasil, cuando usted quiere mandar a alguien, ¿sabe a dónde? No lo voy a decir. Aquí no sé, que lo mandan a no sé qué, ¿de qué? Bueno, no lo digas. No lo digas. A China, para que no salga feo. Pero en Brasil dicen: anda a tomar baño. ¿Qué significa? Que estás lleno de caca y necesitas bañarte. Dice: cuando viene alguien, en vez de mandarlo a su madre o no sé qué, le dicen: anda a tomar baño. ¿No? Eso es lo que le dice el profeta Eliseo. Le dice: ¿sabes qué? Que se vaya a tomar baño. Y no unas 7 veces. Lávate 7 veces y tu carne te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán, cuando escuchó eso, se enojó. Y se iba diciendo: aquí yo pensé que seguramente él vendrá a mí y invocará el nombre de su Dios y moverá su mano así en toda mi letra y me curará. ¿No son el Abana y el Farfar ríos de Damasco mucho mejores que las aguas de Israel?
¿no pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y se dio vuelta y salió irado, enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, lo tranquilizaron. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa grande, no lo hubieras hecho. Cuanto más si él te dice que te bañes y quedarás limpio. Es como si hoy le dijeran: si te hubiera dicho que te vayas de aquí hasta la Virgen de Guadalupe de rodillas, que subas hasta el popoto ahí arriba, no sé a dónde, de rodillas, no lo hubieras hecho para curarte. Cuanto menos se te dice que te bañes 7 veces. Versículo 14, clave de este mensaje. Entonces, dice aquí, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Pero cuando él estaba irado y que se quería, vámonos, que se vaya, no se va a acá. Entonces los siervos le hablan: acontece un milagro. ¿Cuál es el milagro? ¿Que le entra al agua y se cura? No. El milagro acontece en la puerta de la casa de Eliseo. Cuando los siervos lo convencen, hay una pequeña actitud que a veces ni la percibimos, pero que significa sumisión, humildad, desechar soberbia y arrogancia. Y eso usted lo puede ver cuando usted le dice algo y la persona dice así: mírenme a mí, así. Sin palabras. Levanta los hombros, así. ¿Qué significa? Y bueno, ya. ¿No? A usted, por ejemplo, le dicen: no lo hagas, y la persona dice: bueno. Significa obedecí. Está bien, estoy de acuerdo. ¿La verdad? Entonces Naamán, el leproso, cuando lo convencen, él hace: y bueno, para él no era fácil. Allá a orillas del río no hay cambiadores para ponerse el traje de baño, su malla, ¿cómo le llaman aquí? Para ir al agua. Traje de baño, no había cambiadores con toallas o con una bata de bautismo, como ahora sí, cuando vayamos a Israel al río Jordán y nos bauticemos, vamos a rentar por $5, vamos a rentar una bata con toalla y todo para bautizarnos. Pero en ese tiempo nada. El hombre tendría que entrar con bota de charol, con su capa de ¿cómo se llama?, de terciopelo roja, entrar al agua sucia del Jordán 7 veces y salir. Y yo me imagino, no está escrito, que los israelitas que habían perdido la guerra y le tenían una rabia a este Naamán, cuando el profeta lo manda a entrar no una más 7 veces al río Jordán, ellos debían estar en sus ventanitas así: que se bañe. Era como una venganza, no le podían pegar, no lo podían matar, no le podían hacer nada, por lo menos humillarlo, que vean que se entra de terciopelo y de botas de charol al agua sucia y salga volviendo ahí. Era la mejor venganza. Pero este hombre se somete a la palabra del Señor, a la palabra del profeta. A cada paso que él da en dirección al río, primero él deja caer su arrogancia, segundo su orgullo, al otro paso su ira, al otro paso decide confiar en el profeta, al otro paso dice: lo que pasa es que el Dios de ellos usa al profeta, y va yendo. Cuando él llega al borde, a la orilla del río Jordán, este hombre ya se había convertido a Dios, al Dios de Israel. Usted dice: más, pastor, usted está exagerando. ¿A dónde está escrito que él se convirtió al Dios de Israel? Pues le voy a probar en los próximos versículos que sí, él se convirtió. Cuando él llega al borde del río,
Él ya no era más el hombre que era antes. Él ahora ya era un hombre convertido al eterno Dios de Israel. Entonces, él baja al agua y entra 7 veces y sale con su carne como la de un recién nacido y quedó limpio, como si hubiera nacido de nuevo. Tengo una pregunta para ustedes. Si Naamán el leproso no se hubiera convertido a Dios en su caminar hasta la orilla del río, no se hubiera convertido. Ahí él simplemente decía, voy a hacer la prueba. Entra al agua 7 veces y sale. ¿Hubiera sido curado de su lepra? ¿Sí o no? No, porque el agua no cura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Todos dijeron no. No les puedo preguntar ahí. Sí. Beatriz, tú ya escuchaste este mensaje en el año 2005, ya en Denver. Te quiero mucho. Sí se hubiera curado. ¿Sabe por qué? Porque el profeta no le dijo, si te conviertes a Dios y te bañas, serás curado. Le dijo, si te bañas, serás curado. Él se bañaba, era curado, pero se iba al infierno sin lepra. Es mejor ir al cielo con lepra que al infierno sin lepra. Lo que más importante aconteció en la vida de Naamán fue su conversión al Dios de Israel. Igual vamos a morir, unos de lepra, otros de ataque al corazón, otros de una diabetes. ¿Cuál es el problema? ¿Vamos a ir al infierno por eso? No. Igual de algo vamos a morir. Cuando una persona muere físicamente es de algo. Lo importante es dónde vamos a pasar después. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, sus soldados y todo, y se puso delante de él y dijo, ahí la prueba si se convirtió o no se convirtió. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Se convirtió o no se convirtió? Sí. Si no, y dice, te ruego pues que recibas ahora un regalo de tu siervo. Pero el profeta respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán insistió para que lo recibiera, pero el profeta rehusó. Y Naamán dijo, pues si no recibes un presente, te ruego de que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, como castigo significa. Si es que tu siervo ofrecerá algún holocausto o sacrificio a otros dioses, porque tu siervo ya no, acabó, ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Dios de Israel. ¿Convirtióse o no convirtióse? Claro que sí. Y no solo eso, el tipo inmediatamente reconoció que no va a hacer nada más, no va a servir a otros dioses. Y mire, no solo eso, él se convirtió y él ya estaba preocupado en la apariencia del mal, en que a partir de ahora nadie lo juzgue por la apariencia. Uy, ¿qué pasó? Lo traducí de inglés rapidito y me vino en inglés. Don't worry, I speak English. Dice, yet in this thing may the Lord pardon your servant when my master goes into the temple of Rimmon to worship there, and he leans on my hand, and I bow down in the temple of Rimmon. When I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord please pardon your servant. The thing significa, en esto, que el Señor me perdone, el Señor Dios, que perdone a tu siervo. Cuando mi Señor, el rey de Siria,
vaya al templo de Rimón para adorar allí, y cuando él se apoye en mi brazo y se postre delante de Rimón, que el Señor por favor me perdone en este asunto. ¿Por qué? Porque como él era primer ministro del rey de Siria, cuando el rey iba a adorar al falso Dios, al templo de Rimón, y como era un viejo choto, Yo con chato en Argentina, ahora lo voy a traducir. como era un viejo ya que se estaba cayendo en pedazos, se agarraba del primer ministro Naamán del brazo así. A ver, vení aquí, te voy a mostrarles. Eres el rey y yo soy Naamán, y eres un viejo choto que se está cayendo en pedazos. Entonces él se agarra de mí aquí, entonces va caminando así para postrarse. Ahora él decide doblarse así, postrarse, y para que no se me caiga el viejo yo me tengo que postrar así para agarrarlo, ¿no es verdad? Entonces ¿qué pasa? Señor, si yo me doblo, yo me postro, por favor perdona, no es porque estoy adorando a Rimón, es para que no se me caiga el viejo. ¿Está entendiendo? Entonces él ya estaba preocupado con el testimonio de que nada pueda dar una apariencia del mal. ¿Se convirtió o no se convirtió? Ahora viene mi pregunta. Esta niña pequeña, de más o menos 12 años, cuando dijo, quisiera Dios que mi Señor estuviera allá para que lo cure, el profeta, en vez de desear que el viejo se muera rápido, no sé si ustedes llegaron cuando dije que a un prisionero de guerra tenían que ser prisionero solo hasta que se muere el Señor. Si ella hubiera orado, capaz que Dios hubiera tenido misericordia del leproso y lo hubiera dejado vivir años con la esperanza de que un día se convierta. ¿No es verdad? Es lo que pasa. Cuando hay una persona que no cree en Dios, un ateo o cualquier otra persona, que sea prostituta, que sea ladrón, que sea drogadicto, traficante, ¿tú te crees que el Señor viene y lo mata ahorita? No. El Señor lo deja vivir. Por eso dice, hierba mala nunca muere. No, no es que nunca muere, es que el Señor le da chance hasta el último que puede, para que alguien pueda transmitirle la palabra y se convierta. Nadie debe olvidarse de dónde viene. Yo conozco una prostituta en Brasil. Mi ex mujer la conoció y los niños de ella venían a pedir comida en la puerta, y la mamá los abandonaba, chiquitos de este tamañito, todo el día solos porque se iba a prostituir. Un día mi ex mujer agarró y llamó a Rocío, dile a tu mamá que venga, y le comenzó a hablar del Evangelio, y le dijo, ¿sabes qué? Es que yo tengo que alimentar a mis hijos, me abandonó mi marido y no sé hacer nada, y lo único, nada, no sé hacer nada, ni cocinarse, porque mi mamá nunca me enseñó. Entonces la única forma de que no se mueran de hambre mis hijos es prostituirme. Y ella, y doy gracias a Dios por la vida de ella, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar algo. Te vas a venir, yo te voy a enseñar a hacer uñas, manicure y pedicure. Y dijo, ¿tú me harías eso? Sí. Y le comenzó a ayudar con comida para los hijos, y se pasaba horas enseñándole a hacer manicure y pedicure. ¿Manicure le dice? Sí. En unos 3 meses la mujer estaba perfecta en manicure, y ella le compró todos los elementos para hacer manicure y pedicure, y esta señora salió de la prostitución. Pasaron unos 2 años, se casó con un pastor, se convirtió al Señor, iba a una iglesia cristiana donde ella iba, y acabó casándose con un pastor, y hoy es una pastora.
¿Cómo se puede condenar a esta mujer o matarla porque está en prostitución y sin darle una chance? ¿Están entendiendo? Y el Señor da la chance. Por eso los malos viven muchos años. No porque Dios los bendice en su maldad. Es porque Dios les da la chance de que un día puedan retornar la Zor de Chubá, arrepentirse y volver al Señor. Porque ¿quién es más malo o más bueno que el otro? ¿La prostituta es más mala que el asesino, que el traficante? ¿Quién? ¿Cómo podemos juzgar? A los ojos del Señor solo Dios sabe, porque Dios también sabe de las razones y motivos por los cuales una persona se ha visto obligada o a la prostitución o a robar Si Dios da una chance, ¿quién somos nosotros? La oración de esta niña. Quisiera Dios que éste estuviera en Samaria para ser curado. Y si se cura, ¿hizo buen negocio o mal negocio? Dije, voy a hacer una pregunta ahora para creyente inteligente. Esta niña joven de unos 12 años, al desear con todo su corazón, al suplicar que quisiera el Señor que él estuviera allá para curarse, ella hizo un buen negocio, un mal negocio. Hizo un buen negocio. La Biblia no lo dice, pero yo tengo certeza absoluta que cuando este Naamán, ex leproso y ahora siervo del Dios de Israel, llega de vuelta a su casa, ¿cuál es la primera reacción que tendría este señor con esa niña joven? Primero llegaría y la abrazaría con gratitud. Le diría, ¿sabes qué? Perdóname, te suplico, porque te arranqué de tu familia, te saqué de un lugar de donde se sirve a un Dios diferente, te llevé, perdóname por favor. Llama a sus generales ahí, por favor, carguen los carruajes con regalos y llévenle de vuelta para su casa y lleven este pedido de perdón para sus padres y denle mi gratitud al Dios de Israel, al profeta y a los padres por tener una hija que deseó el bien para mí. Si ella hubiera orado para que se muera el viejo, quién sabe, pasara 50 o 60 años prisionera, pero deseando el bien del enemigo. Yo creo que lo máximo entre 3 o 3 semanas y media ella comenzó su camino de retorno a casa como una princesa, no como una prisionera. Salmo 52:2. Tu lengua maquinas destrucción como afilada navaja, oh artífice del engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Selah. ¿Usted sabe qué quiere decir Selah? No. En los salmos dice siempre Selah. Quiere decir que cuando tú lees esto, tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Ahora, Selah quiere decir sheket, silencio, pausa. ¿Para qué? Para meditar esas palabras que acabas de leer. ¿Están viendo? Amas toda palabra destructora o lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tierra y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿A quién? Al que tiene lashon ra, lengua maligna, motzi ra, aquel que expresa difamación, engaño, mentira, juzgamiento, condenación. Selah. Tiempo para pensar. Tiempo antes de que el Señor nos tuerza los ojos para mirar adentro. Antes de que el Señor nos ponga en una terapia intensiva para enseñarnos
a ver cómo somos nosotros, de dónde vinimos, de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, a Metepec, a estar sentados en esta sala. Selah. En Santiago, que el libro no se llama Santiago, se llama Jacob. En inglés lo han traducido como James. ¿Sabe por qué? Porque un rey llamado James, King James, dijo, yo quiero que mi nombre quede preservado para siempre. Voy a cambiar el nombre de la carta de Jacob del Nuevo Testamento para el nombre James. Entonces todos se van a acordar de mi nombre. Ahí quedó en inglés la carta de James. Ahí vino el rey de Francia y dijo, si ese loco James quiere preservar su nombre, yo también. En francés no se va a llamar Jacob, se va a llamar Jacques. Entonces en francés el libro de Jacob se llama Jacques, en inglés se llama James. Y vino Santiago y dijo, yo quiero que mi nombre también quede preservado, entonces va a llamar Santiago. Entonces cada idioma, esa carta tiene un nombre diferente, pero la carta se llama Mechtav Yaakov, la carta de Jacob. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, sabios. Cuidado. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también con eso todo su cuerpo, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un pequeño timón para donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia solamente con un pequeño fósforo. Aquí el Señor nos está hablando sobre ¿qué? Sobre lepra espiritual, motzi ra, lashon ra, lengua maligna, difamación, ¿cómo se llama? Dispersar o desparramar, diseminar. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Mírele, la lengua contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno y inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Padre y Señor, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Cuántos pastores hay que yo conozco, líderes espirituales, que se las pasan maldiciendo? Yo conozco una familia, ¿te acuerdas Beatriz, a Román y Carla? ¿Te acuerdas? Cuando vinieron a nuestra congregación, que quisieron salirse de la iglesia donde estaban, y el pastor les dijo, si se salen, los maldigo. Hasta el testimonio en el año 2005-2006. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua amarga y dulce? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Está hablando
de Lashon Ra, lengua maligna, Motzi Ra, el que disemina difamación. Primera de Pedro 3:10, pues el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Está hablando de qué? De la lengua, de los mal, de la lengua del mal y sus labios que hablan engaño. Es bien fuerte. Ninguno que es nacido de Dios, primera de Juan 3:9, Yohanan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto. O sea, no se reconoce quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo porque usted canta alabanzas, o porque usted se lee los salmos de memoria, o porque sabe el Salmo 91 de memoria, o porque tiene su Biblia abierta en el Salmo 23 encima del aparador de su comedor. No es en eso. Aquí dice que en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. O sea, si nosotros no amamos a nuestro hermano y no practicamos la justicia, entonces en eso somos reconocidos como hijos del diablo y no como hijos de Dios. Entonces, si hay alguien que no me ama, o si yo no amo a alguien, podemos ser catalogados como hijos del diablo. Principalmente ¿a quién? A mi enemigo. Porque amar a quien me ama, es súper fácil. Hacer justicia con el que es justo conmigo, qué fácil. Hacer justicia y dar, y amar, y hacer mitzvah con aquel que hace mitzvah conmigo, me da regalos, qué fácil. Pero ser justo con aquel que no me ama. ¿Y qué significa ser justo? Ser justo es ser justo. Ser justo no es estar de acuerdo con lo que el injusto hace. Ser justo es no juzgar, porque el juzgamiento viene de Dios, y cuando yo juzgo al otro, yo estoy usurpando el papel de Dios, que es el juez justo. Y cuando yo usurpo, cuando yo te juzgo a ti solo, en verdad dice, no juzgues a los otros para no ser juzgado. ¿Sabes? Cuando yo te juzgo, ¿qué estoy haciendo cuando te juzgo? Yo estoy queriendo sentarme en el trono de Dios como juez justo para usurpar la función de Dios, que Él es el único que juzga, porque Él sabe mi corazón. Y cuando yo me pongo a juzgarte, estoy practicando el pecado original que cometió Satanás en el cielo, que fue querer sentarse en el trono de Dios. Dice, yo me sentaré más arriba del trono de Dios, en el lugar del Altísimo. Significa que cuando tú te quieres sentar en el trono de Dios para convertirte en juez de tu hermano, estás cometiendo el mismo pecado que cometió Satanás. Ni siquiera el de Eva y el de Adán. Porque el pecado capital no fue el de Eva ni el de Adán. Fue el de Satanás, que se rebeló contra Dios. Y después, cuando Dios lo arrojó, Él quiso sacar a Adán y Eva y llevarlos a rebelión, a poner a ellos en rebelión contra Dios. Dios dice no y ellos dijeron sí. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo, di que sí, porque Dios es mentiroso. Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 35:28,
y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. Salmo 37:30. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla solamente rectitud. ¿Qué consecuencias hay cuando alguien motzi ra? ¿Qué consecuencias hay cuando alguien difama contra los demás? Primero, afecta el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona. La lepra albergada en el corazón trae consecuencias que afectan física, mental, emocional y espiritualmente. Consecuencias espirituales: imposibilidad de amar a Dios. En 1 Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios también ame a su hermano. Entonces, si yo soy un difamador y estoy tentando difamar, es decir mentiras sobre alguien. Ya decir la verdad, si es la verdad, yo no tengo que, ¿cómo se dice?, diseminar. ¿Por qué? Porque si es verdad, voy a perjudicarlo, no lo voy a beneficiar. Y si es mentira, peor todavía. Entonces, difamar o hablar de alguien con chismes o con difamación simplemente dice que él es un mentiroso. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Entonces, si yo estoy difamando, estoy aborreciendo, entonces no estoy amando a Dios. Entonces no estoy teniendo un relacionamiento con Dios. Entonces tengo imposibilidad de amar a Dios si yo no amo a mi hermano. ¿Ustedes saben cuál es la forma que yo puedo probar que amo a Dios? No es dando el 10, no es guardando el Shabbat, no es dejando de comer cerdo. La Biblia dice que la forma de yo probar que amo a Dios, porque cuando yo digo Señor te amo, ¿cómo ustedes van a verificar que yo realmente lo amo? Son palabras. Por eso el Señor dice que la única forma, la única manifestación visible, natural de mi amor a Dios es cuando amo a mi hermano. La única forma yo pruebo que amo a Dios es cuando amo a mi hermano. Y está escrito en Mateo capítulo 25. Dice: todos se levantarán, se presentarán delante del trono de Dios y el Señor juzgará cada uno según sus obras. Dirá: porque cuando yo estaba enfermo me visitaste, cuando me cuidaste, cuando tenía hambre me diste comer. ¿Cómo? ¿Cuándo te lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste por mí. Quiere decir que el Señor juzga cuánto lo hemos servido al Señor, no por lo que hemos hecho por Él, sino por lo que hemos hecho por nuestro hermano. Y ese será el juicio final. Mire qué serio, qué serio que es eso. Y a los que no, es decir, y ustedes vayan al lago de fuego preparado para Satanás y sus demonios, porque cuando estaba con hambre no me dieron de comer, cuando estaba con frío no me cubrieron, cuando estaba enfermo no me visitaron, cuando estaba en la prisión no me vinieron a ver. Pero ¿cuándo no lo hicimos? Porque no lo hiciste para ellos. O sea, el juicio va a ser en cómo nosotros hemos servido a nuestros hermanos, porque esa es la forma de servir a Dios. Dios no necesita que le dé de comer. Dios no necesita que lo visita porque nunca se enferma. Dios nunca tiene frío. Entonces, ¿por qué dice cuando no lo hiciste para ellos, no lo hiciste por mí? Porque en verdad es la única forma de que nosotros podemos mostrar en una forma visible y real nuestro amor por Dios. La shorra produce obstrucción en el desarrollo espiritual de otros. La lepra espiritual se pasa fácilmente de una generación a otra y tendrá un impacto significativo en los hijos. Actitudes de mala lengua también causan que la familia, amigos y otros comiencen a desacreditar de su testimonio cristiano. Yo conozco una familia, estaba ministrando hoy de mañana por teléfono. La mamá odiaba
a una persona. La consecuencia es que los hijos están odiando a esa persona. Esa persona no les hizo nada mal a los hijos. Pero la influencia espiritual de la lepra espiritual se pasó para los hijos. Entonces no solo alcanza la lepra espiritual para la persona, sino para sus descendientes. Porque al final los hijos toman partido por los padres. Y si un padre, una mamá odia a su vecina que le hizo no sé qué, los hijos también no van a ir a la casa y llevarle bombones de regalo. Van a estar odiando a esa persona igual que la mamá. Entonces, la lepra espiritual es un obstáculo, una obstrucción para el desarrollo espiritual de nuestros propios hijos. A través de mala lengua se mantiene al otro en una cárcel y permanece encadenado al otro con una cadena espiritual. Cuando usted odia a una persona, cuando usted tiene raíz de amargura contra esa persona, cuando usted desea todo el tiempo el mal, cuando usted está focado en un odio contra la persona que le hizo mal a usted, usted acaba convirtiéndose como en esa persona. Usted está cargando a esa persona amarrada con cadenas a tu propia vida espiritual. Si una mujer, por ejemplo, fue traicionada por el marido, fue engañada, los padres no le dio al marido pensión para sus hijos y hay un odio profundo, usted se cree que usted acaba enfocándose en ese odio para esa persona y nunca consigue liberarse, carga a esa persona mala, que le hizo mal, estoy de acuerdo, hizo mal, pero la carga toda la vida. Y si usted no perdona y no bendice a esa persona y la suelta, la deja volar, si esa persona se muere, usted la carga en sus hombros a un muerto por toda su vida. ¿Alguna vez escuchó eso? Pues es bien serio, porque usted queda vinculado espiritualmente a través de una relación de odio. En cuanto cuando usted hace como esta niña, quisiera Dios que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere y que Dios lo convierta, como al leproso Naamán. Entonces Dios va a escuchar esa oración. Ahora si tú dices, Señor, a ese hijo de su no sé quién, que se le muera ya. Se casó con otra, que la otra lo engañe y le haga lo peor de lo que ella me hizo a mí. ¿Y usted qué se cree? ¿Que Dios va a escuchar la oración? ¡Nada! ¿Cuántas veces ponemos a nuestro enemigo delante de la justicia de Dios? Si, oh Señor, ¿sabes qué? Yo soy tu sierva, mira ese no sé quién. Ya estoy aprendiendo malas palabras en México, pero me dijeron que no las diga. Sí. Si usted dice, Señor, mira ese desgraciado ahí, ¿sabes qué? Yo lo traigo delante del trono de justicia para que tú hagas justicia entre él y yo, o entre ella y yo. A él se le dice, ¿quieres justicia? Vamos, listo. Siéntate aquí en ese lado de la balanza, tráelo a él, a Juancito, ponelo aquí en este lado. Dice, Juancito, ¿y qué te pasó? Dice, yo estaba borracho, yo todavía. Dice, pero ¿cómo? Yo ya te maté. Sí, pero no me hablaron nada. ¿Sabes qué? Bueno, te voy a dar ahí unos cuantos años más hasta que, ¿sabes qué? Vamos a trabajar contigo. Y agarra a ti que lo trajiste a la justicia. ¿Y tú? ¿Tú no leíste ahí lo que está escrito en 1 Pedro, lo que está escrito en... Yo no te dije que tienes que amar al que te odia. Dice, sí, pero no puedo. Dice, entonces, ¿sabes qué? Tú estás cerrada. Tú conoces la palabra. Él no conoce, pobrecito. Le vamos a dar un tiempo para que alguien se la predique. Pero a ti que la conoces, ¿qué me vienes a buscar justicia? Y la balanza se hace así contra ti. Es fuerte. Nunca más ponga a nadie delante de la justicia. Bendiga. A mí me hicieron tanto mal en Canadá en los últimos 2 meses, me la paso bendiciéndolos. Este hombre aquí es testigo de que después de todo lo que me hicieron, tengo una paz en mi corazón, en mi alma, tan grande, y bendigo. Hay gente que me hizo mal y me está llamando para pedir perdón. Gracias a Dios. Y si quieren que los abrace de nuevo, abrazo de nuevo. Hasta hay gente que me está pidiendo que les ministre de nuevo. Y con tanta alegría y tanto placer. Cuando predicamos algo, cuando enseñamos algo, si no lo practicamos, entonces somos unos mentirosos delante de Dios.
La shofar va a desequilibrar las reacciones y llevará a cometer pecado. Cuando una persona te hace mal, cuando odias a alguien, cuando estás difamando a alguien y la persona reacciona contra ti, al final te da una sensación de venganza. Y esa sensación de venganza que hace, por ejemplo, una mujer fue traicionada por el marido y ¿sabes qué? Ahora le voy a mostrar a ese ahí, ahora me voy con mi vecino. Solo para vengarse del tipo. Y al final eso te lleva a ti a pecar. Y tú, que conoces la palabra, acabas pecando porque hay raíz de amargura, porque hay consecuencias mentales y emocionales del enfoque emocional perjudicial. Estar enfocado emocionalmente hacia la persona que usted está apuntando crea amargura y resentimiento en el corazón. Cuando tú agarras y comienzas a juzgar, a criticar, a difamar, no te pienses que tú te vas a dormir tranquilo. Durante la noche comienza a maquinar más cosas dentro, porque el diablo quiere más, hacerlo más fuerte. Ahora, no solo a tal persona, ahora sí que todo el mundo lo va a saber. Este enfoque hace que uno se convierta como el que nos molesta. Cuando más se habla de sus acciones, tanto más empieza a reflejar en mismas actitudes básicas que motivaron nuestra crítica hacia la otra persona. En Brasil había un pastor, ya se arrepintió, por eso voy a dar su nombre, si no, no lo daría. Ese pastor tenía un ministerio con su esposa, y el ministerio con su esposa era un ministerio de restauración familiar. Todos los casamientos quebrados ellos ministraban. Ellos visitaban de iglesia en iglesia, restaurando familias. Y en todo el tiempo acusaba a todos los hombres de adúltero, a todas las mujeres de esto y de todo, y se la pasaba hablando mal, y que este es culpable, y vamos a restaurar. 8 años después, se descubrió que hacía 5 años que él tenía un amante. O sea, el que mucho apunta con un dedo, hay 3 dedos que están apuntando para sí mismo. Cuando yo escucho que hay un pastor en el púlpito hablando todo el tiempo de adulterio, yo ya me quedo de ojo. Cuando hay un pastor que está hablando todo el tiempo de que este roba y de que el otro roba y de que el otro roba el diezmo y que el otro roba el diezmo, cuidado, checa las cuentas de la iglesia. Mi oración es que podamos deshacernos de la lepra espiritual. Que nuestra boca sea una fuente de agua dulce, de bendición, de restauración. No importa lo que los otros hayan hecho, no importa lo que los otros sean. Si alguien me juzgara por lo que yo fui, lo que yo hice, Dios mío, ¿sabe cuántas veces Dios me perdonó? ¿Sabe cuántas veces los hombres me perdonaron? ¿Sabe cuántas veces yo me paré en el púlpito a confesar mis pecados y fui perdonado por la gente? ¿Y quién de nosotros aquí tiene un pasado tan limpio que puede darse el derecho de mirar a los otros desde encima? Dejemos a los otros no ser juzgados por Dios. Oremos para que sean restaurados por Dios. Yo no digo, Señor, que haga tu juicio sobre él. Ya vas a ver lo que le va a pasar. No. Yo oro por las personas que me hicieron mal. Miren, hay un pastor hoy. Ese pastor tiene 5 centros de recuperación de drogados. 5 en Brasil. Él era el jefe del tráfico. Era uno de los narcos más grandes de Brasil. Y todo el mundo quería matarlo. Y había gente que oraba para que Dios lo convierta. Y un día, Dios lo convirtió. Él pasaba por la puerta de una iglesia y vio una chica muy bonita que le entregaba folletos sin saber que el tipo era el peor narco que había allá. Dice, Señor, entró este folletito, no quisiera entrar a nuestra iglesia. Bonitita la chica, bonita, así preciosa. Y el tipo dijo, a esta me la como también.
Ahí entró a la iglesia solo por la chica y se sentó ahí. Y dijo, voy a esperar ahorita después del culto. Ahí me la llevo la chica. Resulta que vino gente, se sentó uno, se sentó otro. Y en el medio del culto, él estaba del servicio, él estaba hasta aquí de escuchar de Dios, de sabes que me voy. Y cuando quiere salir, estaba un tipo con las piernas así. Y del otro lado, el otro viejo todo estirado. Y él quería pasar por encima y el otro estaba también las patas por ahí. Decía, ¿cómo voy a salir de aquí? Ahora no podemos. Ahí se sentó ahí. Y ahí el pastor dice, aquí hay alguien que entró y está armado. Y yo te digo que vas a perder la vida si no te entregas a Dios. Y salió, así que te llamo que venga aquí adelante. Porque yo hago un desafío como Dios puede cambiar tu vida. Y el traficante llegó, salió así, todo por encima. Con la pistola, le puso la pistola al pastor. Dije, quiero ver si tú me cambias la vida y si tu Dios me cambia la vida. Pues dije, pues sí, voy a orar por ti. Comenzó a orar y el hombre cayó postrado al piso, soltó el revólver y se quedó desde el servicio era a las 6 de la tarde. No se podía levantar del púlpito hasta las 12 de la noche. Nadie de llorar y todo el mundo orando por él. Se llama Renato, pastor Renato, pelón, bien pelón, perdió el cabello de tanto. Hoy tiene 4 o 5 centros de recuperación de drogados. Es el que más drogados ha recuperado en Brasil en unos 20 años. ¿Quién somos para condenar a aquel que Yeshua murió en la cruz por él? Vamos a poner nuestras pilas, Señor, nos colocamos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor, si hemos usado nuestra lengua para matar, para juzgar, para condenar, para anular, para maltratar, para difamar. Señor, si lo hemos hecho y estamos en lepra espiritual, Señor, pedimos perdón. Señor, antes de que tú revuelvas nuestros ojos para el lado de dentro, para que nos analicemos a nosotros mismos. Mas, Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, que nos enseñes a caminar, Señor, con misericordia, a andar según tus pasos, seguir tus huellas, donde tú, Señor, tú viniste para los peores, para ti cuanto peor, mejor, para poder manifestar tu gracia. Porque tú dijiste que donde abunda el pecado, abunda tu gracia. Señor, si tú lo dices, ¿quiénes somos nosotros para no ser graciosos con aquellos que han practicado el mal, independientemente de lo que hayan hecho? Señor, haznos siervos tuyos, como esa niña que pudo orar diciendo, quisiera Dios que esta persona con lepra sea curada por ti, Señor. Bendícenos con tu presencia, llévanos, Señor, de vuelta para casa, protégenos de la enfermedad, del robo, del accidente, del asalto, de la violencia y de la maldad. Protege a nuestros hijos, bendice a todos los que amamos, Señor, a todos los que están en nuestro corazón. Prospéranos, Señor, de tal manera que podamos ayudar a los que precisan. No solamente prosperidad material, mas principalmente prosperidad espiritual, para que podamos ser bendición en tus manos para aquellos que están en necesidad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, oro y ya te agradezco. Amén. Amén. Vamos a dar la bendición sacerdotal y después si alguien tiene un diezmo, una ofrenda, bienvenida, y sea generoso, porque cuando usted siembra en el reino, usted está sembrando en una tierra fértil. Amén. Yetparejeja Adonai veishmereja, Yair Adonai panaveleja veyehuneja, Isa Adonai panaveleja veyasemecha. Shalom.
Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que sobre ti el Señor levante y establezca su presencia y derrame toda su paz, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Si alguien quiere hacer un curso de hebreo, estoy enseñando hebreo, voy a enseñar inclusive online. Para los que quieren aprender hebreo, pueden participar a través del Zoom, de videoconferencia. Me avisan y va a tener un costo muy pequeño y van a aprender hebreo. ¿Amén? Les quiero compartir algo que viví hoy día. Tuvimos una reunión con Rabino Inés con una comunidad hebrea, una comunidad judía. Y Vení, habla más fuerte, así te escuchan los del Zoom. les quiero compartir algo que vivimos hoy día. Bueno, yo en particular lo viví, ¿no? Pero la verdad me trajo muchas cosas de reflexión. Solo por un poquito. No se preocupen con el horario, les voy a dar un Fuimos los cuatro a juntarnos con una gente hebrea, una gente judía, una gente israelita, no me gusta decir judíos. Y había un rabino que dio una enseñanza. Yo siempre decía, ¿por qué la gente israelita nos llama a los goim? Goim significa gentiles. Nos llama cochinos, sucios, ¿no? Y yo decía, qué cosa fea. Pero saben que hoy día viví algo que yo les di la razón de que nos trataron de cochinos, sucios. Porque a lo único que nos dedicamos los gentiles es a criticar a los demás. Hablar mal de los demás. ¿O no? Entonces cuando nos dicen cochino o sucio nos molesta. Pero es la realidad. Hoy día me di cuenta que es la realidad. Por eso ellos nos dicen así. Porque nos criticamos unos con los otros. Y ellos no se critican. Ellos se ayudan. Ellos son una comunidad que si tú estás jodido te ayudan. Si estás mal te ayudan. No te critican. Entonces hoy día en realidad aprendí y entendí por qué nos llamaban cochinos y por qué nos llamaban sucios. Porque en realidad lo somos. Guste o no nos guste, nos duele, pero es la pura realidad. Lo único que hacemos es criticarnos unos con nosotros, juzgarnos unos con los otros. Y hoy día aprendí algo de ellos que hoy en adelante lo quiero llevar en práctica y los invito a que lo lleven en práctica. Porque la verdad, hoy me considero un cochino ante ellos. Nada más, te quería compartir eso. Amén. Chicos, un beso grande, los quiero mucho. Vamos a encerrar el Shabbat. Señor, te damos gracias por este Shabbat. Te damos gracias por este tiempo de estudio. Quiero bendecir a los que están en Zacatecas, en Denver, a los que están, Señor, presentes aquí, para que tú, Señor, nos lleves en paz, nos protejas. Señor, te damos gracias por habernos dado un Shabbat de paz, de descanso, de aprendizaje, y que en esta semana que se inicia ahora, Señor, podamos prepararnos para llevar adelante todo este retorno, este camino de entrada contigo, Señor. Señor, bendice en la preparación del Pesaj, de la Pascua, Señor, que va a ser el viernes 19 de este mes. Señor, y prepara a todos los que tú has escogido para que participen con nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ya les voy a mandar la información por WhatsApp para que me confirmen si van a venir, porque tenemos que saber cuántos van a participar. Pueden traer amigos, pueden traer hermanos de iglesias para aprender cómo se celebra la Pascua, el Pesaj, desde los tiempos bíblicos hasta hoy por los israelitas. Amén. Amén. Un beso, chicos.